ver cómo resuelvo. Eso es más trabajo para mí, pero bueno, para eso estamos los docentes. En este caso, entonces, vamos a ver un poco sobre los presupuestos, algunas definiciones que nosotros quiero que recordemos. Después les voy a decir cuáles son los archivos que necesito que bajen y vayan estudiando, porque de esta semana a la próxima vamos a tener una evaluación más o menos de unos 10% para ya ir calentando un poco los motores. Ok. Vamos a hacer la presentación entonces. ¿Y todos ven esta presentación, chicos y chicas? ¿Jóvenes? Sí, sí. Sí, sí lo ven. Sí. Esto es lo último que ayer habíamos hablado sobre los ciclos del presupuesto, recordando un poco que ayer habíamos definido acerca de cuáles son las fases del ciclo del presupuesto. Lógicamente esto no está en orden, más bien empieza desde aquí: programación, formulación, aprobación, ejecución y control y evaluación, ¿verdad? Nosotros lo tendríamos que ver un poco al contrario. Y ayer precisamente hacíamos referencia de cuáles eran los objetivos principales de cada una de las etapas del ciclo del presupuesto, cuáles eran los insumos, los productos y los actores que intervenían. Esta tabla me importa que la relacionemos un poco con el quehacer de lo que hace la Secretaría de Finanzas. Para recordar un poquito, ayer habíamos dicho nosotros, habíamos dicho que el tema de programación era identificar las prioridades en la asignación de los recursos. Recuerden ustedes que una de las fases críticas para la elaboración de cualquier proyecto, y más en el proyecto del Estado, es cómo van a ser asignados los recursos, ¿verdad? Y esto se da a través de la programación. Los insumos que utilizábamos nosotros eran los planes del gobierno, y yo, es cierto que no lo tengo descrito acá, pero yo sí se lo voy a preguntar y desde ahorita dejo evidencia. ¿Qué cosas le voy a preguntar? ¿Cuáles son los insumos que utiliza la fase de programación en finanzas públicas para generar el presupuesto? Vamos a hacer el supuesto que finanzas públicas tiene tanto los objetivos de desarrollo sostenible, el plan y visión de país, plan de nación, que es el siguiente, porque a nivel estratégico, más arriba está la visión de país. La visión de país tiene 4 ejes u objetivos estratégicos a muy largo plazo, a 28 años, y dentro de los 28 años hay dos ciclos que le llamamos plan de nación, que son ciclos de 3 periodos del gobierno. Después tenemos nosotros el plan de reconstrucción y desarrollo sostenible, que es el que ahorita se está elaborando precisamente por un grupo de especialistas, y de ahí nosotros tenemos lo que debería de ser los planes estratégicos o planes de cada uno de las administraciones, gubernamentales, ¿verdad? Entonces, y que esto a su vez, estos planes gubernamentales o planes estratégicos descansan precisamente en los planes estratégicos. Cada plan de cada institución que pertenece al sector público no financiero debería de ir orientado precisamente en base a la planificación estratégica o los planes de gobierno que se quieren desarrollar. En este caso, tenemos una estructura programática del presupuesto, priorizando los sectores, y en este caso, pues los actores, además de la Secretaría de Finanzas, es toda la institucionalidad del Estado, ¿verdad? Porque es el Estado como tal, y cada institución cumple con sus funciones.
Ayer también hablábamos del tema de formulación y ¿qué es la formulación? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Es la asignación eficiente de recursos dentro de la restricción macro. En este caso, recuerden ustedes que nosotros imponemos techos precisamente a las diferentes instituciones. Cada una de las instituciones debe de responder a los objetivos planteados de desarrollo de todo el país. Y en este caso, los insumos son las prioridades programáticas, desempeños en el ejercicio anterior, compromisos legales, presupuestos sectoriales, perdonen, y sus resultados esperados, que en este caso es lo que nosotros tenemos de producto en la fase anterior pasa como insumo en la nueva fase, ¿verdad? Dentro del producto de la formulación, pues tenemos un anteproyecto de presupuesto público y aquí, en este caso, nosotros decimos que es la Secretaría de Finanzas la encargada, según la ley, que es la que debe de presentar el presupuesto general de la República, el anteproyecto al Congreso Nacional. Recuerden que este presupuesto, nosotros hemos dicho que se va precisamente a consulta con todos los ministros y con todo el gabinete económico y el gabinete de secretarios de Estado, y una vez que se hacen las modificaciones, se regresa a finanzas, se hacen los ajustes y pasa al Congreso Nacional. En el Congreso Nacional se espera un debate acerca de las asignaciones presupuestarias y las reasignaciones, porque algunas veces juegan con esas estructuras, y una vez que ya se tiene, entonces se aprueba como ley. Hay que recordar un poquito que nosotros decimos que la forma de aprobar el presupuesto, nosotros la mirábamos de forma jerarquizada, que era cuando solo en el presupuesto y en la asignación presupuestaria solo intervenían pocas personas, ¿verdad? Usualmente en los puestos de dirección, ¿verdad? Como el presidente de la República y su gabinete de gobierno, y que la otra era colegiada, y la parte colegiada es esa discusión que se debe realizar en el Congreso Nacional, en el soberano Congreso Nacional. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que siempre hay una crítica ahí, ¿verdad? Hay una crítica porque por lo menos en estos dos periodos gubernamentales lo que nosotros hemos visto una serie de debilidad institucional, porque aparentemente uno de los poderes del Estado están sujetos a un solo poder del Estado, ¿verdad? Entonces, eso es muy delicado porque no existe tal independencia y muchas veces lo que se planifica y se aprueba en Consejo de Ministros y el presidente. Ayer estaba saliendo una noticia casualmente del tema de que se ha hecho que el Estado esté bien centralizado, y eso no es bueno porque la centralización de las actividades del gobierno hacen que el gobierno distribuya de forma ineficiente los recursos. La otra cosa es, en este caso, la aprobación, que es la autorización legal para disponer los recursos públicos. Salen del anteproyecto o la propuesta del Ejecutivo de los informes y entes externos, o sea, el insumo es el anteproyecto, ¿verdad? El anteproyecto, una vez discutido, que va a ser el proyecto de presupuesto general, y en este caso el producto va a ser la ley del presupuesto una vez aprobado, y aquí ya intervienen todos los legisladores. En el caso de la ejecución es la aplicación de los recursos públicos con eficiencia, con tres elementos: eficiencia, eficacia y efectividad. Son tres elementos que se deben de contener para la ejecución presupuestaria. En este caso, nosotros decíamos que la última etapa, que es el control y la evaluación, que es la verificación del cumplimiento de las obligaciones legales, y no solo de las
obligaciones legales, sino de los compromisos de gestión pública. O sea, lo que tratamos de medir con el control y evaluación es el tema de la ejecución de la gestión pública en el uso de los recursos y alcanzar los objetivos. En este caso, entonces, ¿cuáles son las técnicas más conocidas para elaborar presupuestos? Entonces, nosotros tenemos 4, no son las únicas, pero bueno, ahí no incluí una quinta, pero también está ahí, ya la vamos a ver. En este caso están los presupuestos incrementalistas, los presupuestos en base cero, que yo creo que los contadores están mucho más relacionados con esto, los presupuestos por programas y el presupuesto por resultados. Por favor, callen sus micrófonos, pónganles en silencio y si quieren participar, entonces solo me dicen. ¿Cuándo es que nosotros decimos que un presupuesto es incrementalista? Dice, cuando las estimaciones de un determinado ejercicio están basadas en un análisis de tendencia obtenida de datos históricos de ejercicios anteriores. Se genera lo que se denomina un presupuesto incrementalista. O sea, el presupuesto incrementalista toma como base las ejecuciones de presupuestos de periodos pasados y en base a eso y en base a la experiencia, entonces asignan cuánto podría ser el nuevo presupuesto asumiendo una tendencia en el comportamiento de la economía, en el comportamiento de la inflación, que son factores que muchas veces toman para formular este presupuesto. Dice, la filosofía de elaboración de estos presupuestos está basada en la opinión de que los comportamientos de las distintas áreas y funciones de la empresa en el pasado se van a mantener en el futuro. O sea, hacen un supuesto y el supuesto es que no van a cambiar mucho ninguna de las actividades que se está realizando por parte del Estado y por lo tanto la ejecución presupuestaria, si se modifica, va a ser muy poco. Por lo que en los nuevos presupuestos solo se reflejan los cambios esperados en los distintos elementos contenidos. En este caso, cuando nosotros hablamos de presupuestos incrementalistas y presupuestos en base cero, esos son presupuestos elaborados bajo enfoques tradicionalistas de gestión pública. Sin embargo, los nuevos enfoques de gestión pública ya no abordan los presupuestos de esta forma, de forma incrementalista, pero si usted se pregunta, hasta hace muy poco, hasta en los 1980, 1990, todavía nosotros hemos estado utilizando esta base. Incluso les he de contar que la proyección que se hace de los presupuestos de las alcaldías, de las municipalidades, se hace en base a una visión incrementalista, ¿verdad? O sea, vienen los técnicos y los técnicos ven el comportamiento de los gastos, de los ingresos y en base a eso toman una decisión y dicen hay que incrementar un 5 o un 6% a todas las líneas presupuestarias y lo que presentan realmente de presupuesto es un presupuesto con un 5% más. ¿Sí? Y ese es el presupuesto que se discute precisamente por las principales corporaciones municipales y ese es el que se aprueba muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces, porque en el fondo, y aquí yo quiero que seamos claros en esto, en el fondo faltan bastantes competencias en el tema administrativo. Nosotros aspiraríamos que esto no debería de estar pasando en la administración central y en el gobierno central, ¿verdad? Pero sin embargo, algunas veces esto es lo que está sucediendo. Quiero que tal vez un contador nos explique a grosso modo qué es un presupuesto en base cero. Si me pueden participar, por favor. Alguien de contabilidad que haya escuchado este término y que nos diga qué es un presupuesto en base cero. Los escucho, muchachos.
Buenas tardes, Lick. Es cuando se logra identificar el capital no productivo. Cuando se logra identificar el capital no productivo. Si nosotros miramos esta diapositiva, dice, consiste en reevaluar cada uno de los programas y gastos. Eso significa que, recuerden que a cada año nosotros tenemos objetivos desde el punto de vista de la reasignación, de la asignación, de la distribución y de las metas de estabilidad macroeconómicas y microeconómicas en el presupuesto. En este caso, entonces, tenemos sectores que se deberían de ser priorizados para lograr ciertos efectos o ciertos impactos de forma eficaz en la sociedad. Sin embargo, cuando nosotros decimos que estos presupuestos parten siempre del hecho de que como que no se haya hecho absolutamente nada y vamos a hacer por primera vez cada una de las acciones, sin tomar en cuenta precisamente todo lo que ha pasado en el pasado. Entonces, por eso dice, consiste en reevaluar cada uno de los programas y gastos, partiendo siempre de cero, es decir, se elabora como que si fuera la primera operación de la empresa, en este caso del Estado, y se evalúa y se justifica el monto y las necesidades de cada renglón del mismo, se olvida del pasado para planear con plena conciencia el futuro. En el proceso de realización, un presupuesto basado únicamente en las expectativas para el año siguiente, sin referencia de los años anteriores. O sea, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos, por ejemplo, de los presupuestos incrementalistas y de los presupuestos en base a cero? Pues los presupuestos en base a cero utilizan la información de periodos anteriores para poder proyectar su presupuesto. Sin embargo, en los presupuestos en base cero, todo lo pasado, todo lo que se hizo atrás, no sirve como referencia para construir un nuevo presupuesto y una nueva asignación. Ojo con esto. Por eso dice, sin base en datos históricos, también en nuevas operaciones que sean diferentes a las habituales de las empresas, en este caso del gobierno, cuando las empresas están gastando más de lo necesario o desmesuradamente, se elabora el presupuesto en base a cero para reorientar los recursos con mayor efectividad. En este caso, el tema del Estado muchas veces, ¿verdad? Que tiende a gastar más de lo que le ingresa. Entonces, muchas veces es como replantear nuevamente metas para este año en el tema de finanzas públicas para controlar o contener un poco el tema del déficit. Muy bien. El presupuesto por programas, recuerden ustedes que los programas y proyectos son intervenciones puntuales que hace el Estado en diferentes sectores, con el propósito de generar desarrollo, crecimiento y desarrollo en los sectores y así tratar de impactar en el nivel de vida de la población. En este caso, la lógica de los presupuestos por programa es que vamos a asignar nosotros el presupuesto según la priorización de desarrollo sectorial. Entonces, por eso dice, el presupuesto por programas es un sistema para alcanzar fines, metas, propósitos y objetivos propuestos, los cuales constituyen la planificación de políticas y la asignación presupuestaria de recursos. O sea que aquí nosotros primero pensamos en cuáles son los objetivos y hacia dónde queremos llevar nosotros el país en el tema de crecimiento y desarrollo, en el tema de estabilidad de precios, y después, en base a esto, se asigna el presupuesto a través de programas y proyectos que son las intervenciones que tiene el Estado en el caso para ofrecer bienes y servicios públicos.
Este enfoque de presupuesto por programas, el presupuesto por resultados y el presupuesto ciudadano son enfoques más modernos de, de la nueva gestión y administración pública. Entonces, estos enfoques ponen como énfasis el manejo, la gestión administrativa como el sector privado. Bajo esa lógica y bajo ese esquema de pensamiento. Entonces, hay algunas diferencias que nosotros podemos apreciar. ¿Qué es el presupuesto por resultados? El presupuesto por resultados es una estrategia de gestión pública que permite, y aquí es muy importante vincular la asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios, a los productos y a los resultados a favor de la población con las características de permitir que puedan ser medibles. En este caso, los resultados que nosotros generamos, ayer le llamamos, ¿cómo es? Bien público. Permítanme, voy a traer la libreta, que ahí lo tengo anotado. Lo que busca precisamente en esto, solo déjenme ubicar, o si ustedes lo tienen ahí, me lo pueden decir, que ayer lo miramos. Vamos a ver, si me esperan en línea un ratito, solo para identificar. No, se los debo, muchachos. Cuando lo encuentre o si me acuerdo en el momento, entonces se los digo. Pero lo que se quiere generar precisamente es todo ese efecto final de cambio desde el punto de vista social, cómo ha impactado toda la serie de políticas públicas, y esos son los resultados. Muy bien, no me voy a entretener, si me acuerdo se los digo. En este caso, aquí tenemos una tabla, no están contenidos todas las definiciones de los presupuestos, pero sí están las principales, los presupuestos incrementalistas, los presupuestos por programas y los presupuestos en base cero. ¿Cuál es el propósito o el objetivo que persigue el presupuesto incrementalista? Pues coordinación de decisiones presupuestarias con participación de múltiples actores en periodos limitados, asignaciones pasadas en base a cómo se toman las decisiones de la asignación presupuestaria, asignaciones pasadas, así es como se toma. Recuerden ustedes que para esto el tema del comportamiento histórico es muy importante, y en este caso existen restricciones presupuestarias fuertes y las limitaciones son ineficiencia en la asignación de recursos por el tema de rigidez. Con respecto a los presupuestos por programa, según la eficiencia y asignación del gasto,
¿Tienen alguna consulta? Si no, apaguen por favor sus micrófonos. Apaguen sus micrófonos, jóvenes, por favor. Salía un recibo mandado a última hora. El día que ya está el recibo de los 627. Sí. Pero no, yo no me hace nada porque no me apagó. Apaguen sus micrófonos, por favor. No les cuesta nada, por favor, apagar sus micrófonos porque yo pienso que es que ustedes me van a hacer una pregunta y por eso me paro yo. Muy bien, en este caso, también el presupuesto por programa, decíamos que el propósito era la eficiencia, asignación de los gastos, o sea, la calidad del gasto, las bases de decisiones, carácter comprensivo horizontal, comparación de paquetes alternativos de gastos con niveles de actividad, y las restricciones o los requisitos son las restricciones presupuestarias fuertes, análisis de las políticas e indicadores de actividad, información de costos de insumos y sus costos, y en este caso las limitaciones son la rigidez de los gastos, aumento de costos, de corrección de errores, capacidad para medir nivel de actividad, y en el presupuesto de base cero, eficiencia en el uso de los recursos para el logro de objetivos programáticos. La base de decisión es el carácter comprensivo, vertical, racionalidad conceptual, diseño operativo. Los requisitos o requerimientos son la priorización de objetivos de políticas, objetivos claros, y en este caso las limitaciones pues son el análisis histórico, multiplicación de conflictos y todo este elemento. En este caso también existe otra nueva definición u otro nuevo enfoque de los presupuestos participativos o ciudadanos. El presupuesto ciudadano es una iniciativa del gobierno dirigida a toda la ciudadanía hondureña con el propósito que las fuentes y usos de los recursos públicos sean más claros y transparentes. O sea, en esta parte, que solo es una parte declarativa, porque realmente yo siento que ningún gobierno local o menos el gobierno central toman de base la consulta popular, ¿verdad? Para asignar los presupuestos, ¿verdad? Entonces, raro y contado es aquellos que tienen un enfoque, y esto va de la mano un poco con la planificación estratégica que tiene cada uno de los gobiernos locales y en este caso del gobierno central en el de nosotros, tomando como parámetros las identificaciones de las necesidades que la población le está determinando. Y aquí hay mucha tela que cortar. Por ejemplo, en el actual presupuesto de la República, algunas veces uno no comprende cómo hay secretarías que se les incrementan los presupuestos, y hay otras secretarías o hay otras asignaciones presupuestarias, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que reciben cortes presupuestarios, ¿verdad? Si estamos hablando de la universidad y si estamos hablando, por ejemplo, del tema de salud y educación, aunque se incrementa el presupuesto, no se incrementa en la misma proporción que se está incrementando la demanda. Entonces, por eso es que nosotros miramos un deterioro en estos servicios básicos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos ver en el presupuesto ciudadano, entonces, lo que se trata de hacer es que las mismas necesidades y sea la misma población a través de la sociedad civil que puedan intervenir en los procesos primero de elaboración de los presupuestos, en el tema de veeduría, de control de los presupuestos, de ese tema de
de ver cómo se están gastando cada uno de los lempiras y ver cuáles han sido los impactos. Por ahí alguien me decía, es que a nosotros no nos debería de importar dónde está el dinero, sino, ok, ¿qué se hizo con ese dinero? Es lo importante. Hay bienes y servicios. ¿A dónde están esos bienes y servicios? Entonces, él estaba mostrando un enfoque más orientado a los resultados. O sea, eso es lo que nosotros apostamos, a los resultados de la gestión pública. Aquí nosotros tenemos los ciclos presupuestarios desde la óptica de finanzas públicas y miren, tenemos la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación y liquidación y rendición de cuentas. En la primera formulación, el presupuesto anual es la expresión del plan operativo anual que en términos de ingresos y gastos y financiamiento que reflejan las prioridades y metas del gobierno. En el tema de la aprobación, corresponde al Congreso Nacional aprobar el presupuesto o mandar precisamente a la Secretaría que le haga los ajustes pertinentes. En la ejecución, pues a partir del 31 de diciembre, que se aprueba, entonces nosotros tenemos un año fiscal y el año fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y en este caso el seguimiento, los programas y proyectos son clasificados respecto a la gestión financiera y física, así como el avance en los logros de las metas del POA en función de la visión de país y plan de nación y plan de gobierno. Esto es declarativo porque nosotros sabemos que el plan de nación y visión de país no se ha seguido y que lo que han hecho los gobiernos es ajustar en cierta medida sus programas de gobierno a la gran visión que nosotros teníamos, pero si ustedes se preguntan, por ejemplo, cómo estamos en este momento, nos propusimos hace 12 años reducir el tema de pobreza y el tema de pobreza no se ha reducido. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Nosotros asegurábamos, por ejemplo, en otro de las metas que nosotros que se estaban estableciendo, asegurar los procesos de democratización en el país y por lo tanto tener 5 o 6 procesos totalmente transparentes. Y cuando nosotros miramos que en las dos últimas elecciones lo que hubo fue precisamente grandes protestas y no hubo una claridad o una transparencia en el tema de datos, entonces uno dice ¿qué ha pasado aquí? Pero siempre es bueno que se le dé seguimiento porque eso nos permite saber a dónde estamos y cómo podemos llegar precisamente a objetivos y metas claras. Y el tema de la liquidación y rendición de cuentas, dice la liquidación se efectúa al finalizar el ejercicio fiscal, el Poder Ejecutivo remite al Congreso Nacional el informe de liquidación presupuestaria, o sea, todo presupuesto en el caso del Estado y en el caso de los gobiernos locales se debe de liquidar. Y aquí también tenemos fechas pertinentes sobre la elaboración de presupuestos. Por favor, esto yo quiero dejarlo claro. En abril y mayo hay una revisión de las políticas presupuestarias y disposiciones generales por parte de los técnicos de CEFIN. En junio hay una socialización con todas las instituciones del gobierno con respecto a los trechos presupuestarios. De julio a agosto se prepara el presupuesto, el anteproyecto. El mes de septiembre se presenta el 15 de septiembre se presenta el presupuesto al Congreso Nacional. Del 15 al 31 tiene el Congreso para discutir en esa fecha y aprobarlo antes del 31 hasta el 31 y a partir del 2 de febrero, porque el 1 de febrero es el ejercicio fiscal, es la ejecución. Bien, nos quedamos aquí porque esto solo nos da 40 minutos, ¿verdad? Entonces,
En esto sí vamos a ser bien puntuales. Tal vez los que ingresaron tardes puedan ingresar, porque eso de estar ingresando a cada rato, sí me quita un poquito de tiempo y me desconcentra. Ok, muchachos, entonces vamos a